mi cocina. Yo soy Vanessa Hernández y esto es Chocolate Pimienta. Hoy te voy a enseñar cómo hacer mi jugo verde favorito. Muchos de ustedes me han preguntado en las redes sociales cómo hago mi jugo verde y en este proceso keto que estoy viviendo, pues hoy les enseño cómo hacerlo. Vamos a empezar colocando en nuestra licuadora, esto es agua de jengibre con cúrcuma y limón. Tengo más o menos unos 250 mililitros. ¿Cómo haces esto? Súper fácil. Colocas el agua en una ollita, le pones un poquito de jengibre, un poquito de cúrcuma y cuando esté listo, en unos 2 minutos que hierva nada más, lo apagas, agregas el limón y ya. Lo voy a colocar aquí en mi licuadora. Ahora voy a agregar un tallito de apio, un nopal picadito, sí, un nopal. Voy a agregarle medio pepino grande, pelado, con todo y semillas. Y un cuarto de taza de chayote. Eso le va a dar fibra a mi jugo. Ahora le voy a agregar media taza de espinacas. Unas 2 cucharadas de semillas de chía. Una cucharada más o menos de té verde. Yo lo tengo aquí en sobrecito y es más fácil. 1 a 2 cucharadas de clorofila. Y le voy a agregar, esto no es necesario si no lo tienes, esto es un polvito de las chicas de White Elephant que se llama Wheat Green, que tiene una mezcla de cosas verdes. Ejemplo, espirulina. Ya te digo qué más tiene. Tiene pasto de cebada, tiene pasto de trigo, tiene brócoli. Está súper bueno. Y yo se lo agrego principalmente por la espirulina. Este está un poco adulterado, el mío, porque yo le agregué más espirulina y más pasto de trigo para que fuera aún más potente. Entonces, si no tienes esto no importa, pero agrégale espirulina a tu jugo verde y pasto de trigo. Eso es todo lo que tienes que agregar. Ahora vamos a tapar. Si quieres, yo no le pongo fruta a mi jugo verde, ¿ok? Más que el chayote si lo cuentas como una fruta. Pero si quieres puedes agregarle un cuarto de manzana verde como para que le dé más dulzura. A mi esposo le gusta. Y puedes agregarle también colágeno o proteína si quieres hacerlo como que más fuertecito para si vas a entrenar o algo así por el estilo, ¿no? Yo no le pongo endulzante tampoco. No te recomendaría agregarle plátano ni nada por el estilo porque ahí le estás añadiendo azúcar de la fruta. Y la idea es tomarte todas las vitaminas de este jugo verde. Entonces le voy a poner la opción de smoothie que tiene mi licuadora. Voy a moler todo esto y listo. ¡Tarán! Listo, ya estuvo mi jugo verde. Voy a abrir esto con cuidado para no mancharme. Y ahora lo voy a servir en un vasito. Si quieres puedes agregarle un poco de hielo para que te quede como frapecito, pero yo me lo tomo así. Esto estaba frío, el agüita de jengibre con limón. Y por lo general yo me sirvo todo esto realmente y me lo voy tomando durante el día, ¿no? Me lo sirvo en un termo y ya voy agregándole agua poco a poco y listo. Mira qué deli. Si le colocas el colágeno se va a poner más espesito y va a quedar como un smoothie. Es súper delicioso. Espero te encante la receta, lo hagas en casa, lo pruebes. Es mega saludable, está ideal para tomártelo en las mañanas en ayunas, ¿ok? Esto te va a ayudar a ir al baño, a tener más energía durante el día y a que tu cuerpo se depure de todas esas cosas guácalas que puede tener por ahí. Tu cuerpo se va a ir desintoxicando poco a poco y se va a llenar de nutrientes.
Ya sabes, suscríbete a mi canal para más recetas saludables y para muchas más recetas deliciosas. Nos vemos en un próximo episodio de Chocolate Pimienta. Bye.